Ayer nos despertábamos con la noticia de que Pedro Sánchez había cerrado el espacio aéreo de España a los vuelos militares de Estados Unidos dirigido al territorio de guerra en Oriente Medio. Y la verdad que el anuncio fue muy impactante, ¿no? Cierre del espacio aéreo, un no-flying zone, ¿no?, de España a Estados Unidos, lo cual ya significaba que España, o parecía significar, y ahora te digo por qué, que España no solo impedía a Estados Unidos utilizar las bases de Rota y Morón, sino que impedía incluso el sobrevuelo de los aviones militares de Estados Unidos por el territorio español para aquellos aviones que iban dirigidos al territorio de guerra. Pero tenemos que preguntarnos aquí una cosa importante. Es que, ¿acaso había vuelos de Estados Unidos que iban directamente al territorio de guerra? ¿O es que Pedro Sánchez nos vendió una trola? Acompáñame en este vídeo porque tenemos suficientes datos como para al menos pensar que Pedro Sánchez ha hecho nuevamente una de las suyas y nos ha vendido un fraude monumental creando una noticia de donde no la hay, de donde no hay material para crear noticia, porque tal vez no había ningún vuelo de Estados Unidos que necesitara sobrevolar el territorio español. Acompáñame porque te voy a dar unos cuantos datos. Y sobre todo, no te pierdas esta noche, te lo anticipo ya, la entrevista a Albert Castillón sobre el secuestro de su canal, quién está detrás de ese secuestro y por qué es tan difícil recuperar el canal, a qué dificultades se está enfrentando y si puede luchar contra esos intereses tan grandes, tan poderosos. Entonces, venga, vamos con el vídeo. Que ayer precisamente Political Room decía que el gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado el espacio aéreo a los vuelos de aviones de Estados Unidos que está participando en la operación Furia Épica contra Irán, ampliando el veto ya aplicado al uso de las bases de Rota y Morón. La restricción afecta también a aviones desplegados desde terceros países como Reino Unido o Francia. Ojo, Reino Unido o Francia. Este elemento es fundamental para entender la trola y ahora te diré por qué. Te voy a pasar alguna otra noticia. Aquí de Europa Press, el Partido Popular ve improvisada la decisión del gobierno de cerrar el espacio aéreo a los aviones militares que participan en la guerra de Irán y critica a Sánchez por no informar de ello. Eso también es importante, ¿no? Una decisión improvisada. Curioso, ¿por qué era improvisada esa decisión según el Partido Popular? Te daré un motivo, porque Pedro Sánchez necesitaba generar una noticia para un posicionamiento muy concreto, porque es que Pedro Sánchez lidera la Internacional Socialista, no lo olvidamos. Y ese es un elemento fundamental para entender toda esta maniobra de manipulación por parte de Pedro Sánchez, que no deja de ser un gran fraude, una macroestafa, no solo a los españoles, sino a los socialistas de todo el mundo. Y ahora te diré por qué, porque ayer, vamos, a bombo en platillo, los periódicos, los medios de comunicación, los influencers, por ejemplo, que yo sigo de Italia, diciendo, wow, Pedro Sánchez, qué héroe, el único que se enfrenta a Donald Trump, etcétera, etcétera. Que se enfrenta a Donald Trump. ¿Qué ha hecho para enfrentarse a Donald Trump? Vendernos una trola, vendernos una noticia donde no la hay. Para eso cualquiera lo sabe hacer, cualquiera lo tiene fácil. ¿Por qué digo vender una noticia donde no la hay? Y ahora te voy a revelar más datos. El diario.es titulaba, Robles asegura que España cerró el espacio aéreo de Estados Unidos desde el inicio del ataque a Irán. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver. Ayer lo anuncian y luego nos dicen que el espacio aéreo ya estaba cerrado desde que comenzó el ataque a Irán. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esto a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo toman una decisión hoy, la anuncian a bombo y platillo y además la ministra de Defensa dice que después que esto ya se había decidido y que ya estaba siendo ejecutado de hace tiempo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque entonces si España tiene el espacio aéreo cerrado a Estados Unidos desde el inicio del ataque de Irán, ¿cómo puede ser esto? Que titulaba El Mundo. Más de 70 vuelos de Estados Unidos en la base de Rota y Morón, mientras Sánchez proclama el no a la guerra. Es decir, Robles dice que el espacio aéreo ya estaba cerrado desde antes, ¿no?, desde que comenzó la guerra, pero hay 70 vuelos de Estados Unidos en la base de Rota y Morón en este último fin de semana que han pasado. Dice, se han convertido en piezas imprescindibles esos vuelos para la logística contra Irán. El truco, y aquí está el truco del almendruco, el truco es que España solo autoriza el plan de vuelo inicial a otra base y no entra en su movimiento siguiente. Es decir,
Es decir, que la trola que nos ha vendido Pedro Sánchez de que cerraba el espacio aéreo tiene que ver con que cierra el espacio aéreo de aquellos vuelos que vayan directamente a Irán. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es que acaso hay vuelos de Estados Unidos que vayan directamente a Irán sin parar por una base intermedia? Te hago ahí la pregunta, porque eso es lo que debemos plantearnos. Vuelos de Estados Unidos que pasen por el espacio aéreo de España, que vayan directos a territorio de guerra, difícil. Suelen parar en bases de Cerdeña, de Sicilia, del sur de Italia, de Malta, de Grecia, de Chipre. Por tanto, no hay vuelos. ¿Cuánto hay? Bueno, a lo mejor los vuelos de los B-52, ¿no? O de los B-2, ¿no? Puede ser que pase, pero realmente si lo pensamos, no hay vuelos que vayan directamente. España dice que ha cerrar el espacio aéreo. Eso es un poquito como cuando Óscar Puente dijo que las vías de tren donde hubo el accidente de Adamuz habían sido completamente renovadas, ¿no? Y luego la renovación era una renovación completa pero parcial. Juegan con la terminología, juegan con la semántica, porque cerrar el espacio aéreo significa que ningún vuelo militar puede pasar por España. Pero lo que tenemos entendido de lo que dice aquí El Mundo es que no pasan por España aquellos vuelos que vayan directos a Irán. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es que acaso hay vuelos que vayan directo a Irán? Porque si van hacia una base de Italia, de Grecia, de Chipre o de Malta, esos aviones sí que pueden sobrevolar el espacio aéreo de España. Entendemos aquí la cuestión. Es decir, que cerrar el espacio aéreo significa cerrar el espacio aéreo a todos los vuelos, pero parece ser que el espacio aéreo permanece abierto para aquellos vuelos que viajen a bases de Italia, Grecia, Chipre, Malta. Por tanto, esto es una trola, es un fraude que nos ha vendido Pedro Sánchez y que además nos remite a lo que he escrito aquí, a lo que ha publicado el Political Room. Terceros vuelos desplegados desde terceros países como Reino Unido o Francia. Y para eso te tengo que poner, si te da más fiabilidad, la noticia de Radio Televisión Española, que es la televisión del régimen, que lo deja muy claro. Fíjate, aquí lo tenemos. El gobierno cierra el espacio aéreo español a los aviones implicados en la guerra en Irán. Sí, aquellos que viajan directamente, que prácticamente apenas los hay. Pero fíjate aquí lo que dice en el tercer párrafo. La prohibición no afecta solo a los despegues desde el suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases de Reino Unido y Francia. Lo que decía también de Political Room. Reino Unido y Francia. Y ahora piénsalo, ubícate. O necesitas que te ponga un mapa. Reconoce dónde está el Reino Unido, en el norte. Reconoce dónde está Francia, más abajo del Reino Unido. Reconoces dónde está España. Al sur de todo y además a oeste. Bien. ¿E Irán dónde está? Bueno, te lo pongo a ti así, a oeste. ¿Vale? Bien. ¿E Irán dónde está? Al este. Entonces, ¿tú te crees que vuelos que despegan desde el Reino Unido y Francia y que tienen que ir a Oriente Medio, den la vuelta pasando por Occidente, bajando primero a España, yendo en dirección contraria para después ir a Oriente Medio? Es decir, si tú tienes que ir de un punto A a un punto, te lo pongo aquí, de un punto a un punto B, ¿por qué tienes que hacer esto? A que no tiene sentido, ¿no? Porque aquí está el Reino Unido, aquí está España y, bueno, aquí está Oriente Medio. Tú no necesitas, si sales del Reino Unido y de Francia, pasar por España para ir a Irán. Lo cual esto nos demuestra, a través de la noticia de Radio Televisión Española, que todo lo que se ha publicitado ayer es una farsa, es una mentira, es una trola, es una estafa informativa que nos ha vendido Pedro Sánchez, haciéndonos creer que había tomado una decisión contundente contra Estados Unidos, cuando esa decisión prácticamente no afecta a nada. No afecta a nada. Pero sí que ha generado un impacto mediático importante para ubicar a Pedro Sánchez en un lugar muy concreto. ¿Y por qué Pedro Sánchez quería ubicarse en ese lugar como el anti-Trump, el justiciero, ¿no? El adalid de la justicia
progresista, socialista, contra la ultraderecha mundial representada por Donald Trump. ¿Por qué? Porque está preparando algo muy importante. Él es el jefe, ¿no? El presidente, ¿no? De la Internacional Socialista. Y, oh, qué casualidad, hablando de Internacional Socialista, que se prevé un gran acto de la Internacional Socialista y que tendrá sede aquí en España, concretamente en Barcelona, la ciudad, la capital del internacional socialismo. Las capitales de la Internacional Socialista son Barcelona, Los Ángeles, en Estados Unidos, a lo mejor Bogotá, en Colombia, y de hecho Pedro Sánchez se está convirtiendo un poquito en el Gustavo Petro de Europa contra Donald Trump. Sabemos el ridículo que ha hecho Gustavo Petro contra Donald Trump en el primer año del mandato de Donald Trump, haciendo aspaventos, llamando la atención, buscando ser el referente mundial contra el trumpismo. Al final la ha cagado, al final ha ido a lamerle el culo a Donald Trump a la Casa Blanca, lo recordaréis, ¿no? Y bueno, Pedro Sánchez está tratando de ahora sustituir al cartucho quemado de Gustavo Petro, que además en unos meses va a dejar de ser presidente de Colombia, y la Internacional Socialista necesita un nuevo payaso que tenga la desvergüenza, por así decirlo, de posicionarse como el anti-Trump a nivel mundial. Y Pedro Sánchez está haciendo mérito para ello, ¿no? El PSOE anuncia una cumbre global de la izquierda en Barcelona. Todo el mundo resuena el ejemplo de Sánchez. Esto es lo que decía El Español. La Internacional Socialista se está movilizando para encumbrar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está viendo la posibilidad de encumbrarse como el líder máximo de la Internacional Socialista, necesita hacer méritos. Para ello necesita vender un posicionamiento y lo está consiguiendo a través de noticias como esta que estoy comentando, ¿no? Pero claro, esto explica, de hecho, por qué la Casa Blanca le contestó al presidente Sánchez y a España diciendo que no necesita Estados Unidos ayuda para la guerra de Irán. Muy sencillo. ¿Por qué no lo necesita? Porque ningún vuelo que salga del Reino Unido y de Francia necesita pasar por España para ir a Irán. Entendemos esto. Esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Y en todo caso, esto no quita que implicará determinadas consecuencias, ¿no? Por parte de Estados Unidos hacia España, esa sobreactuación de Pedro Sánchez. Lo decía Marco Rubio, ¿no? Decía, es decepcionante ver que en un momento de necesidad para Estados Unidos, países como España, miembro de la OTAN, al que nos hemos comprometido a defender, nos niegan el uso del espacio aéreo y se jactan de ello. La noticia y lo que ha molestado a Estados Unidos es que Pedro Sánchez se haya jactado, no que haya cerrado el espacio aéreo, porque esas decisiones también la ha tomado el gobierno de Meloni en Italia, que es un aliado y además ideológicamente posicionado al lado de Donald Trump. Pero no ha habido digamos, ese llamar la atención, ¿no? Ese exabrupto, ¿no? Por parte de Giorgia Meloni. Sí que lo ha habido por parte de Pedro Sánchez, que Estados Unidos reconoce que Pedro Sánchez ha querido parasitar, ha querido utilizar a Estados Unidos y a la guerra para intereses propios, ¿no? Entonces, así que lo decía también David Alandete, ¿no? El español Pedro Sánchez ha pasado meses tratando de convertirse en el contrapunto europeo de Trump, negándose al objetivo de defensa del 5% de la OTAN, bloqueando las bases compartidas para la misión en Irán y ahora cerrando el espacio aéreo español a los vuelos estadounidenses vinculados a ella. Esto no es una maniobra improvisada, es una estrategia calculada para antagonizar a Trump, aumentar la visibilidad en el extranjero y presentarse ante una audiencia internacional como un símbolo de la llamada resistencia. La fórmula le está funcionando. Elogios de sectores de la izquierda estadounidense, incluidos muchos ex colaboradores de Obama y Biden. Atención en los principales medios de comunicación estadounidenses y visibilidad en el extranjero de la que no disfruta en su país, donde perdió las últimas elecciones, gobierna en minoría y nunca ha obtenido el apoyo suficiente para gobernar solo con su partido socialista. Una visión muy ecuánime la de David Alandete, que además explicaba que aquí que van a ocurrir cosas contra España y que se está moviendo no desde la presidencia de Estados Unidos, sino desde el Capitolio, Congreso y Senado. Dice David Alandete, propuesta en el Capitolio para sancionar a España por cerrar su espacio aéreo a vuelos de Estados Unidos ligado a la guerra de Irán. En una nueva escalada del choque entre Washington y Pedro Sánchez, el senador republicano Lindsey Graham, que está en la mayoría, ha trasladado a ABC que está dispuesto a impulsar medidas punitivas contra Madrid, por lo que considera una indignidad abriendo la puerta a represalias económicas en paralelo a la presión militar ya en marcha. Graham no se limita, voy a quitarlo porque en todo caso no se ve, no se limita a las sanciones. Reitera además
su recomendación a la Casa Blanca de cerrar las bases de España y trasladar esos activos a países aliados que sí permitan utilizarlos en operaciones para proteger a Estados Unidos y al mundo. La advertencia conecta directamente con el pulso abierto tras la negativa de Sánchez a autorizar el uso de Rota y Morón en la misión sobre Irán y se ve ahora agravada por este cierre del espacio aéreo. Y en paralelo, la Casa Blanca ha restado antes importancia operativa a la decisión española, asegurando a veces que las fuerzas estadounidenses cumplen y superan todos sus objetivos y que no necesitan apoyo de España, claro, no necesitan, lo hemos visto, lo hemos demostrado. Para el movimiento en el Pero el movimiento en el Capitolio introduce un nuevo frente, respuesta legislativa o política desde el Congreso, ya no desde la presidencia, que podría traducirse en sanciones. Lo más probable es que, si esto escala, no se opte por sanciones en el sentido clásico de un régimen como Irán o Rusia, sino en represalias comerciales, militares y políticas. Es decir, que al final la cuestión se traduce a un enfrentamiento político entre la nación estadounidense y la nación española, por un espurio interés de Pedro Sánchez en mostrarse de una manera para atender a intereses propios y a una agenda personal. Por tanto, utilizando las relaciones bilaterales diplomáticas para un uso meramente y un beneficio meramente personal, de prestigio personal. Y cuidado con esta noticia que acaban de publicar de UHN Plus. Una investigación de The Objective ha destapado una red de inteligencia de Teherán que capta colaboradores en España a través de Telegram. El régimen de Irán utiliza bots y propaganda para atraer a jóvenes, aprovechando las posturas críticas de Pedro Sánchez contra la administración Trump para facilitar el reclutamiento de espías y la planificación de atentados contra intereses estadounidenses en suelo europeo. Es decir, que lo que está mostrando Pedro Sánchez al mundo es una nación que puede estar abierta en la medida en la que a nivel público las decisiones de Pedro Sánchez tengan un impacto positivo y sean aclamadas por parte de los españoles. Esto permite a Irán entrever o ver que en España puede encontrar fácilmente aliados que funcionen como espías o como promotores de propaganda pro-Irán. Eso es importante porque tenemos que tener los ojos abiertos y ver esto cómo se traduce en la propaganda, en los influencers de noticias que, viendo que España es un caldo tiene un territorio donde se puede cultivar fácilmente, ¿no? Una agenda ideológica a favor de Irán y sobre todo en contra de Estados Unidos, podría impulsar determinadas operaciones de propaganda interesadas, ¿no? Bueno, esto es lo que quería contarte. Por tanto, la noticia sobre el cierre del espacio aéreo de España es un poquito como la renovación integral de la vía de Adamuz. Han jugado con la semántica. Estamos ante una nueva estafa informativa por parte de la maquinaria del fango de Moncloa y definitivamente no ha cambiado nada. Simplemente Pedro Sánchez ha inventado algo para intereses propios, para prestigio, para ganar posicionamiento y beneficiarse, ¿no? A nivel internacional como gran líder, ayudado internacionalmente, por tanto, para, bueno, su propia agenda, ¿no? Para buscarse, quién sabe, incluso un sitio, un lugar, después de ser presidente del gobierno de España, a donde fugarse en la eventualidad de que la justicia aquí en España llegue a perseguirle en algún momento. Este es mi punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Sabías de este fraude informativo o crees que hay gato encerrado? ¿Me he equivocado en algo? ¿Es posible, ves posible o verosímil que esto esté ocurriendo y que Pedro Sánchez monte una maquinaria informativa de este tipo? Te espero en los comentarios, me interesa tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo lo verás. Y sobre todo, no te pierdas esta noche, te lo anticipo ya, la entrevista a Albert Castillón sobre el secuestro de su canal, quién está detrás de ese secuestro y por qué es tan difícil recuperar el canal, a qué dificultades se está enfrentando y si puede luchar contra esos intereses tan grandes, tan poderosos. Te espero esta noche. Con esto es todo. Un beso.